Muchas gracias a todos por asistir a este evento y a este conversatorio. Queremos iniciar con esta frase: lo que no se mide no se gestiona. Y queremos hacer énfasis en la importancia de medir. Por ejemplo, cuando nosotros medimos nuestras acciones, podemos determinar cómo las estamos realizando diariamente. Si nosotros sabemos cómo realizamos nuestras tareas diariamente, podemos saber cuánto nos cuesta o cuánto nos está demorando realizar determinadas acciones. Con esta información nosotros podemos cuantificar y establecer reglas. Aparte de establecer reglas, podemos establecer estrategias o métodos que nos van a permitir optimizar el trabajo que realizamos y de esta forma realizar mejor la labor que realizamos diariamente. Entonces, ya como abordamos lo importante que es realizar mediciones y como tenemos conocimiento de que la evolución que hemos tenido en la humanidad ha estado marcada por las mediciones que se han realizado, es importante tener claro de que para tener una buena medición se requiere de una buena herramienta. Por ejemplo, si nosotros vamos al médico y el médico nos indica de que tenemos que estar a una distancia del televisor, nosotros no podemos utilizar litros para medir a qué distancia se encuentra el televisor de mi cama, porque posiblemente me voy a quedar ciego. Entonces, no estoy utilizando una herramienta adecuada y el valor que me va a dar el litro no va a ser el mismo valor que me va a dar el metros, que es la unidad con la que puedo realizar ese procedimiento. Entonces, la importancia de medir es utilizar una herramienta adecuada para realizar la medición. Hacemos esa introducción en cuanto a la medición porque queremos resaltar de que el desarrollo de software ha estado en constante comunicación con las mediciones que se han realizado. De hecho, para que el desarrollo de software pueda evolucionar, tiene que estar inmerso en mediciones para poder cuantificar y poder determinar qué medición se debe realizar y qué evolución se debe realizar y qué se debe mejorar. Eh, eh, Tanto ha evolucionado el desarrollo de software que ya hace parte de nuestro ADN. O sea, hablo de nuestro ADN y lo digo en forma figurado, porque de hecho existimos algunas personas que dependemos de la tecnología completamente y otras personas que anteponen la tecnología a la canasta familiar, y lo vivimos hace un momento, hace unos días con la compra masiva de televisores y mucha gente se dejó de comprar en el mercado por comprar televisores. Entonces, ahí miramos de que la tecnología se ha enmarcado de tal forma de que hace parte de nuestra vida. Entonces, luego de contextualizar la importancia de la tecnología, vamos a mirar qué herramientas se han utilizado para realizar las mediciones en la tecnología. Vamos a mirar estas tres definiciones: performance testing, continuous testing y parallel testing. Vamos a empezar con performance testing. ¿Qué es performance testing? Performance testing es el proceso a través del cual se mide el desempeño de un componente de software. Esta medición se realiza cuando el componente de software es sometido a diferentes niveles de carga. Ahora, ¿qué es una carga en performance testing? Una carga es la ejecución en forma masiva y concurrente de las características expuestas de dicho componente. Entonces, la comparación que utilizamos hace un instante: yo no puedo utilizar litros para medir el desempeño de mi aplicación porque posiblemente nunca va a evolucionar la aplicación que tengo. Entonces, el método que utilizamos es performance testing, pero tradicionalmente ha tenido algunos inconvenientes y ha tenido algunos problemas. Vamos a enmarcar qué problemas de pronto se han visto en el performance testing. Por ejemplo, las herramientas que se utilizan para realizar performance testing utilizan algún método de programación y necesitan de un script. Entonces, este script solo los puede ejecutar la persona que los crea. Ahí tenemos un inconveniente. Eso nos indica que hay dependencia de un analista, y cuando se requiere realizar una nueva prueba, esta se debe realizar y se debe ajustar a los nuevos datos que recolecta el analista. Entonces, eso nos lleva a un retroceso. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que requiere de la intervención humana y genera una independencia completa del ser humano para que la información que nos suministren tenga valor. Pero pongamos un ejemplo: en la complejidad tecnológica que vivimos actualmente, si tenemos un entorno tecnológico, una organización tiene un entorno tecnológico complejo, si cuando el analista va a realizar el performance testing debe tener muchos scripts. Entonces, ¿qué problemas se presentan actualmente? De que esos scripts no son administrados de forma correcta y se pierden en esa administración. ¿A qué conlleva eso? De que cuando se requiera realizar una nueva prueba de performance, se deba hacer una nueva inversión y se debe disponer de nueva data para hacer esa prueba. Entonces, ahí vemos una problemática. Otra problemática importante es la limitación física. La limitación física es que la prueba de performance tradicional se ve limitada a la capacidad del cómputo o del equipo que realicemos la prueba. Por ejemplo, un analista va a realizar una prueba de performance
y si el analista es aplicado, él distribuye la carga para la prueba de performance en diferentes equipos y ahí le da un resultado. Pero si tenemos un aplicativo que requiere simular altas cargas, entonces las máquinas que tenemos ya no van a soportar esa carga. La máquina te va a dar un resultado, pero ese resultado que te da no va a estar ajustado a la realidad. Entonces, en ese tipo de momentos es que la prueba de performance pierde valor, porque la prueba que realizamos se ve contaminada y se ve limitada a la capacidad que tenga la máquina. Entonces, lo importante en este caso es tener la herramienta adecuada y realizar las mediciones con la carga adecuada para tener el valor que nos corresponde en lo que estamos midiendo. Vamos a mirar otro término importante, que es el continuous testing, que hace parte de todo este análisis que estamos realizando. ¿Qué es continuous testing? Cuando hablamos de continuous testing, hacemos referencia al proceso de ejecución de pruebas automatizadas con el fin de obtener una retroalimentación de forma inmediata. Es decir, ¿qué beneficio tenemos con esto? Al realizar continuous testing, obtenemos iteración rápida y de esta forma sabemos los riesgos que se pueden presentar en el aplicativo o en el desarrollo de software que estamos realizando. Continuous testing lo definimos en tres parámetros y es probar temprano, lo que vamos a ver que es probar temprano, probar frecuentemente y probar en todas partes. Estos tres términos de forma automatizada nos da lo que es continuous testing. ¿Qué es probar temprano? Probar temprano es no dejar pasar mucho tiempo desde el momento en que se crea el artefacto y el momento en que se tiene el feedback para ver cómo se comportó el artefacto. Es decir, cuando probamos temprano tenemos la posibilidad de solucionar los errores que se puedan presentar en fases tempranas y de esta manera incrementar la capacidad y la calidad que va a tener nuestro software. ¿Qué es probar frecuentemente? Probar frecuentemente es realizar pruebas de forma constante y, si es posible, varias veces al día. Es decir, probar frecuentemente nos da el beneficio de atender y realizar ajustes necesarios cuando se realice o cuando el artefacto o el software tenga alguna modificación. Entonces, eso lo atacamos a tiempo cuando probamos frecuentemente. ¿Qué es probar en todas partes? Probar en todas partes es probar cada elemento que compone ese artefacto o mi aplicativo. Pero no solo es probar cada parte, es saber qué consume ese aplicativo. Aboco un ejemplo. Todos conocemos una función desde primaria que es 1 más 1 es igual a 2, pero no solamente mirar la función y el desarrollo de software, es saber cuántos recursos se come ese 1 más 1. Eso es probar en todas partes. Y otro ejemplo de probar en todas partes, ese 1 más 1, cuánto tiempo se está demorando en realizar ese proceso. Y adicional a eso, si es un desarrollo de software, cuánto se demora o qué inconvenientes tiene un usuario para acceder a esa funcionalidad. Entonces, con lo anterior que concluimos de que continuous testing es la unificación de estas tres fases, probar temprano, probar frecuentemente y probar en todas partes. Y de esta manera tenemos una trazabilidad completa de cómo va funcionando nuestra aplicación. Hay otro término importante que queremos abordar y es parallel testing. Tenemos esa frase de Boris Belsi. Es decir, hacer parallel testing es evitar errores temprano para tener el control de lo que estamos realizando. Entonces, ¿qué es parallel testing? Parallel testing es probar múltiples componentes o subcomponentes de una aplicación al mismo tiempo, es decir, realizar varias pruebas. ¿Qué beneficios tengo yo con el parallel testing? Logro reducir el tiempo de ejecución de la prueba, es decir, realizar pruebas simultáneamente a medida de que la aplicación va evolucionando. En esta gráfica que estamos viendo, quiero hacer un comparativo de qué técnicas se utiliza en el testing tradicional y cómo se debe realizar actualmente, ajustándonos a la complejidad tecnológica que tenemos actualmente. Entonces, anteriormente se realizaba secuencial testing. Secuencial testing hacemos referencia a que para poder llegar a B, primero debo pasar por A. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? De que no se podía realizar la prueba de desempeño sin que la prueba funcional estuviese terminada. Entonces, eso lleva consigo a una dependencia y esa dependencia no permite tener un feedback a tiempo. Ponemos otro ejemplo en la actualidad. ¿Qué es secuencias testing? Secuencias testing es que en esta práctica se tiene como que para poder hacer la prueba de desempeño, el desarrollador o el producto como tal debe estar terminado. Tenemos un problema con esto porque cuando hacemos la prueba, cuando está el producto terminado, no podemos corregir errores que se pudieron haber corregido en fase temprana. Y Parallel Testing sí nos da esa posibilidad, porque simultáneamente, una vez se va desarrollando, vamos realizando las pruebas, entonces de esa manera vamos teniendo la trazabilidad.
de cómo se va comportando el aplicativo. Cuando el aplicativo esté terminado o el artefacto esté terminado, vamos a tener el beneficio de que se va a ajustar más a las condiciones del mercado y a la complejidad tecnológica actual va a estar mucho más ajustado. Entonces, es importante en este caso, nosotros hacemos relevancia a la importancia de tener parallel testing. Entonces, luego de mirar estos tres términos, de ahondar en estos tres términos, de mirarlo cómo se conjugan y cómo se relacionan con la forma actual, nos podemos realizar esta pregunta. Para poder ahondar en lo que como nosotros como Tecansol les queremos ofrecer. ¿Qué tal conjugar una buena práctica de medición de desempeño de tus aplicaciones en una sola herramienta? ¿Y qué tal si esta herramienta permite tener datos coherentes, rápidos y oportunos para mejorar tus aplicaciones? O sea, esta es la propuesta que nosotros como Tecansol le queremos brindar, y a continuación mi compañera Ana va a ahondar más en lo que nosotros les queremos ofrecer. Gracias, Roberto, por esas definiciones que definitivamente juegan un papel fundamental en nuestra plataforma RunFalcon. De acuerdo entonces a estos conceptos, vamos a entender cómo Continuous Parallel y Performance Testing se involucran dentro de esta plataforma en la que se pueden automatizar pruebas de performance y que nos hace la vida muchísimo más fácil porque efectivamente automatiza tus escenarios de prueba y no tienen que depender de un experto para poder ejecutar un escenario. En este orden de ideas, entonces, RunFalcon es una plataforma que facilita la automatización de pruebas de performance, la repetibilidad y el feedback temprano y continuo. ¿A qué hacemos referencia con la automatización de pruebas de performance? A que simplemente con un clic pueden ejecutar las pruebas de forma automática. ¿A qué nos referimos con repetibilidad? Normalmente, cuando se van a ejecutar varias pruebas de performance, se debe hacer un script por cada una de las pruebas, mientras que con RunFalcon nos da la posibilidad de hacer varias pruebas sin tener que modificar ese script. Y por último, como consecuencia de estas dos acciones, el feedback temprano y continuo es supremamente importante y gracias a la automatización podemos tener un feedback oportuno y no esperar hasta finalizar un proceso para entender cómo nos fue. Esto es clave definitivamente para una mejora continua. Y hablando de mejora continua, RunFalcon se ejecuta a un clic y se integra a cualquier esquema DevOps o DevSecOps con un esfuerzo mínimo. También se encarga de actualizar dichos escenarios automáticamente y tienen disponible un historial súper fácil de entender. Aquí, por ejemplo, vemos la integración de RunFalcon con Azure DevOps para generar un match entre todo el esquema DevOps y pruebas de performance. Entonces, si vemos el loguito azul que está dentro de Azure DevOps es RunFalcon, entonces desde aquí podemos ejecutar las pruebas y la parte verde es entonces las diferentes KPIs que pusimos para hacer la medición de nuestros, de los diferentes KPIs que teníamos. Cabe resaltar que si aún no tienen un modelo de entrega y despliegue continuo dentro de sus organizaciones, esto no es un requerimiento para iniciar con RunFalcon. Entonces, si de pronto en una organización dicen como, bueno, me parece súper chévere la herramienta, pero resulta que yo lo veo muy enfocado a todo el tema de DevOps o DevSecOps, para nada, no van como de la mano, uno es una cosa, otro es otra, pero se pueden integrar y complementar muy bien. Como les decía, esto no es un requerimiento. ¿Qué sí es un requerimiento para tener RunFalcon? Pues querer que la vida sea muchísimo más fácil y RunFalcon nos apoya perfecto con eso. ¿Haciéndose cargo de qué? De las acciones de identificar los escenarios a medir, de medir precisamente esos KPIs que definimos dentro de la identificación, diagnosticar los resultados que nos entrega la herramienta y comunicar los resultados. ¿Comunicarlos a quién? Comunicarlos a los sponsors y comunicarlos al equipo de calidad para poder tener una trazabilidad de ello y hacer una mejora evolutiva y continua. Muy importante aquí resaltar el tema de la trazabilidad. Con RunFalcon podemos tener la trazabilidad de todo nuestro escenario de pruebas. Él nos entrega entonces información crítica de decisión respecto al desempeño y a los resultados de las pruebas ejecutadas. Aquí hago también una anotación y es que RunFalcon se aplica para medir el desempeño de los servicios web de las aplicaciones expuestas vía HTTP o HTTPS, ya sea que se expongan por SOAP o por REST o un protocolo propietario sobre HTTP. Luego entonces de estas definiciones de RunFalcon,
Voy a dar entonces paso a Roberto, quien nos va a dar ejemplos gráficos de Runfalcon como tal. Gracias, Anita. Bueno, lo que visualizamos en este momento es lo que nos muestra Runfalcon, pero quiero contextualizar cómo llegamos a esa parte. Antes de que Runfalcon pueda interactuar con la organización, el equipo Runfalcon, el aplicativo, debe tener pleno conocimiento de la dinámica de negocio de esa organización. Entonces, luego de tener conocimiento de cómo es la dinámica de negocio y luego de identificar las aplicaciones, se sacan unas conclusiones o unos parámetros para poder nosotros realizar los análisis. ¿Qué parámetros analizamos? Las condiciones de uso de determinada aplicación o la frecuencia con que se usa la aplicación, la infraestructura involucrada en esa aplicación, con qué se integra esa aplicación, si se integra con más aplicaciones. Y adicional a eso, las condiciones esperadas del funcionamiento. Porfa, ¿te puedes devolver a la anterior? Eso, perfecto, gracias. Listo. Luego de que se establece estas condiciones, ya Runfalcon determina el escenario de performance que se va a medir. Ahora, qué es un escenario de performance? Un escenario de performance en Runfalcon corresponde a la prueba de desempeño de un servicio o de un flujo de negocio bajo características particulares. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo como para que nos contextualicemos con la imagen. Una empresa tiene un aplicativo que se llama consulta de saldos. Para ese aplicativo podemos tener dos escenarios. Un escenario podría ser una consulta de saldos cuando hay poco flujo de personas. Entonces, en esas condiciones lo vamos a llamar consulta de saldo en horario valle, como la gráfica que vemos en este momento. Entonces, para esa gráfica o para ese escenario, se genera una carga equivalente a la que se proyecta cuando hay pocos usuarios realizando esta operación. Y tenemos otro escenario que se puede también implementar, que es cuando hay un alto flujo de personas realizando la operación. En este caso vamos a centrarnos en esta. ¿Qué vemos en la gráfica? En la gráfica vemos en el eje X del plano, vemos el día en el que se realiza la ejecución. Entonces podemos tener la trazabilidad del día. Y en el eje Y vemos el tiempo de respuesta de la aplicación y la medida del tiempo de respuesta es en milisegundos. En conclusión, la gráfica nos muestra el comportamiento que ha tenido el escenario durante el tiempo. Vemos que en la gráfica se ven unos puntos. Cada punto nos muestra una coordenada y la coordenada nos la da el día en que se realiza la ejecución y la relacionamos con el tiempo de respuesta que se tuvo en ese determinado día. Si nosotros tocamos un punto de esos, vamos a tener esa otra información. Y listo, vamos a tener esa otra información que son datos que nos permite tener Runfalcon. Pero quiero que nos hagamos una pregunta antes de que miremos la información que nos da Runfalcon ahí. ¿Qué tal si de pronto quitamos o eliminamos la subjetividad de información que nos brindan los desarrolladores? Porque el desarrollador puede indicarle a la organización de que el artefacto que diseñó cumple con la prueba de performance adecuada y que soporta la carga esperada. Pero la organización no tiene forma de cómo corroborar esa información y muchas veces se dan contra la pared cuando se expone la aplicación al mercado. Pero con Runfalcon nos facilita y nos da la oportunidad de tener una información veraz y certera, porque tenemos unas mediciones. Entonces, la subjetividad o la información que nos da el desarrollador, la organización la puede corroborar y puede realizar pruebas para hacer la trazabilidad y el seguimiento de cómo se ha comportado la aplicación, como miramos en la gráfica hace un instante, a través del tiempo y saber si en realidad la información que me da el desarrollador si está acorde a lo que yo espero en el mercado. Entonces, con Runfalcon realizamos estas mediciones, pero estas mediciones las hacemos desde dos perspectivas. Una perspectiva es del usuario final. Cuando analizamos la medición desde el usuario final, lo que hacemos es mirar cuánto afecta la percepción del usuario final en las aplicaciones, en cuanto a los niveles de servicio que establecemos. Para estas mediciones tenemos unos rangos, que es medir latencia, error, el throughput y la desviación. En la latencia simplemente medimos el promedio de respuesta de cada petición. El error son todas las peticiones HTTP y HTTPS con código diferente de 200. El throughput simplemente es el número de peticiones por minuto que yo establezco para realizar la prueba. Y la desviación me indica qué tan consistente fue la prueba que yo realicé. También realizamos otra medición desde la perspectiva de la infraestructura. Desde la infraestructura analizamos el comportamiento que tiene la infraestructura cuando se ejecuta el escenario. Desde la CPU que analizamos el consumo medio de la CPU
durante la ejecución del escenario de performance. Desde la memoria analizamos el consumo medio de la memoria durante la ejecución del escenario. Es importante mirar y hacer un alto en los KPI. En los KPI que tenemos en este momento, vemos que hay unas columnas que dice KPI, métrica y compliance. El KPI, en la columna KPI simplemente hace referencia a los valores esperados de la ejecución o los valores que después de que el equipo Runfalcon y la organización se reúnen, analizan el mercado, establecen de que la aplicación o el escenario debe cumplir determinados valores para poderse exponer al mercado. La métrica simplemente es la ejecución que se realiza en tiempo real. Y el compliance simplemente es cuánto estoy cumpliendo y cuánto cumple la ejecución o la métrica con relación al KPI que se estableció. Por ejemplo, en este caso, en la imagen que tenemos que la latencia para esa organización espera de que el KPI y la latencia sean 1000 milisegundos. La métrica nos da que la respuesta en tiempo real fue de 34.98 milisegundos. El compliance simplemente nos indica qué tanto estoy cumpliendo esa métrica. El compliance va a tener, con Runfalcon, va a tener unos colores que son muy llamativos y te van a dar una información inmediatamente. Va a tener un color verde cuando estoy cumpliendo la métrica, un color amarillo que nos indica de que me puedo estar pasando la métrica y genera una alerta para que revise y analice mi código, y un color rojo cuando me indica de que sí no estoy cumpliendo la métrica. Adicional a eso, podemos descargar un sampler. Ahí vemos una parte donde dice sampler, que es una información más detallada de la ejecución que se realiza. Entonces, en el sampler es un archivo en el que se puede realizar más procedimientos estadísticos en los que yo puedo mirar cuánto se demoró cada petición, cuál fue la respuesta de cada petición y si la petición está dando una respuesta acorde a lo que yo espero para mi negocio. Entonces, con Runfalcon tenemos una información muy valiosa que nos va a facilitar la vida en cuanto a la mejora de las aplicaciones. Gracias, Roberto, por esa explicación tan clara acerca de cómo funciona Runfalcon. Vamos entonces a pasar a la conversación con Sandra Núñez de Protección. El día de hoy estaba también invitada Catalina Céspedes. Lastimosamente tuvo un tema en la mañana, entonces no nos va a acompañar. Sin embargo, Sandra pues está aquí con toda la disposición para iniciar esta conversación. Sandra es, como les mencioné ahorita, es la directora de excelencia de servicios TI al interior de Protección, y coincidimos con este aliado en tener una cultura basada en la calidad y en la entrega temprana y continua de valor. Sandra, bienvenida entonces a este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola a todos, hola Ana, muchas gracias a vos por la invitación. No, gracias a ti por asistir. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, súper. Bueno, Sandra, entonces vamos a empezar entonces. Cuéntame, ¿cuáles crees que han sido los mayores retos para instaurar una cultura de calidad en protección, específicamente en el frente del desempeño de aplicaciones? Ana, esto ha sido algo que en conjunto con Cata desde hace muchos años se está trabajando, pues, o por lo menos buscando trabajar en protección, ¿cierto? Siempre hemos querido que las soluciones que ponemos para nuestros clientes internos o nuestros clientes externos cumplan unos parámetros de calidad adecuados, y definitivamente el tema de empezar a tener mediciones de desempeño que no sean puntuales, que es lo que nos ha permitido hacer Runfalcon, pues hacen que esta tarea sea cada vez más tangible y podamos ver unos mejores resultados, pues. Súper. Y ya que estás hablando de mediciones, cuéntame, por ejemplo, con qué acciones se puede comenzar a mitigar estos retos o a convertirlos en movilizadores para la organización. Nosotros en protección tenemos el ciclo de DevSecOps, y las aplicaciones que tenemos en este ciclo de DevSecOps tienen unas mediciones específicas. Hemos implementado, como lo mencionaba ahorita Roberto, unos KPIs. No solamente hacen parte de esto los de Runfalcon, sino otros adicionales que lo que hacen es que sean parte de la comunicación de las reviews de los equipos de trabajo. Entonces, cada sprint
Nosotros sabemos con este tipo de tableros si estamos cumpliendo con los parámetros que queremos de la solución que vayamos a poner en producción para cualquiera de los servicios. Y en algunas ocasiones, digamos, no son KPIs que tienen despliegues a los entornos productivos, sin embargo, se vuelven una visualización que a los líderes de los equipos, a los RTs, a los Scrum Masters, les permite ir tomando decisiones sobre las mejoras que se tienen que ir incluyendo a esos productos. Súper claro. Y de acuerdo a esas mejoras, cuéntanos cuál es el papel entonces de Runfalcon para abrir o continuar el camino hacia la calidad en protección. Mucha de la información que nos compartías ahorita, Ani, y nos compartía Roberto, hacen clic completamente, y eso pues digamos que lo hemos vivido en compañía de Tech, hacen clic con esa parte pues de la calidad que queremos instaurar. Entonces, cuando nosotros podemos tener unas mediciones continuas que nos lleven efectivamente a tener despliegues continuos de nuestros servicios críticos y no críticos a los ambientes productivos, y podemos tener una herramienta pues de este estilo que el resumen que ustedes hicieron ahorita ha sido completamente palpable para nosotros en protección. Es donde nos sentimos, digamos, acompañados. Como decía, no es solamente Runfalcon, pero hace una parte importante. Nosotros en ocasiones anteriores, y en otros momentos y con otras aplicaciones, nos dedicábamos a hacer de pronto pruebas de desempeño puntuales en un momento en que habíamos hecho unos cambios que considerábamos grandes para la transacción que estábamos modificando o para el servicio. Y realmente ahorita tenemos la tranquilidad de se haya movido o no se haya movido, como parte de nuestro testeo continuo y como parte de nuestro deployment continuo. Tenemos unos indicadores que son hechos y datos que nos permiten hacer un seguimiento mucho más claro. Súper valioso eso que dice Sandra, porque definitivamente, como ahorita nos decía Roberto al principio, lo que no se mide No se gestiona, sí. no se gestiona. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo han logrado ustedes que esa información no sea simplemente tratada como un cúmulo de datos, sino algo que los ayude a la mejora continua, que no sea simplemente como, bueno, tenemos un montón de métricas y tenemos un montón de cosas bacanas, pero como, ¿qué hacemos con esto? Bueno, nosotros tenemos unos momentos en que los equipos de trabajo se sientan como parte del servicio que tenemos también de Tech, y de pronto hace parte también de algo que preguntabas ahorita de las acciones. Tenemos personas que nos acompañan, como parte de este servicio a los equipos de desarrollo. Entonces, cuando los equipos de desarrollo tienen alguna duda con las mediciones, les decimos que no vamos a aprobar un despliegue a ambiente productivo, que están rompiendo pues el build de lo que estamos armando, pues hace parte, digamos, de ese acompañamiento y de esas conversaciones del día a día que en conjunto con las otras mediciones se vuelven algo que es una conversación que se vive. No son unos números tirados pues de pronto como que nadie le está prestando atención, sino que realmente son números que si no los tenemos en cuenta y que si no los estamos mejorando como parte de esa cultura y de esa política, pues los equipos saben que el despliegue a producción, pues no es tanto, no me van a dejar desplegar, sino no tiene sentido que de pronto esto se me va a volver es un problema posteriormente. Entonces, son números que hablan, son números que, como decía Roberto ahorita, a muchas personas del equipo de trabajo le hacen sentido, y pues buscamos estarlos mejorando.
Y ya que estamos hablando de mediciones, pues obviamente todas las empresas buscan tener como unos buenos números y poder tener un buen retorno de inversión. Cuéntanos cómo ha sido, por ejemplo, el impacto para el negocio de poder tener una herramienta como Runfalcon. Sí, nosotros hemos estado desde hace más o menos un año te voy a poner un ejemplo, en la reestructuración de nuestro portal web, tanto pues de su plataforma tecnológica como de la concepción misma de las transacciones. Todas esas transacciones nuevas que estamos montando, por ejemplo, de pensión voluntaria, mmm, tienen medición de desempeño con Runfalcon y en compañía entonces del servicio que tenemos con Tech, pues hemos sido muy juiciosos y muy cuidadosos de los temas que estamos poniendo en producción. Ahí, por ejemplo, hemos logrado con estas nuevas transacciones, nosotros veníamos de calificaciones de 5 y 6 en una escala de 1 a 10 en nuestro portal anterior y ahorita estamos llegando consistentemente a calificaciones como cercanas a 9, entre 8 y 9. Eso ha sido pues bastante importante, digamos que es algo indirecto donde Runfalcon y el servicio nos ha ayudado a la materialización de esas buenas calificaciones. Es un conjunto de cosas, ¿cierto? Porque también ha habido un diseño, como te decía, en general del portal, pero pues esto ha sido parte fundamental de poder lograr una buena experiencia en esos usuarios. Mismas transacciones que las tenemos expuestas en otros de nuestros puntos digitales, los kioscos de las oficinas, son las transacciones que utilizan las personas que atienden oficinas a nuestros clientes. Entonces, sabemos que si tenemos esas calificaciones en el portal, no todo es perfecto, hemos tenido también nuestros problemas y todo, pero hace parte de las mediciones y de los seguimientos que podemos tangibilizar. Qué bueno eso que nos cuentas y aquí entonces me surge como una última inquietud y es si tienen visibilidad de cómo ha impactado el tener un Falcon en la experiencia de los usuarios con la marca. Si bien los usuarios no interactúan directamente con Runfalcon, interactúan con los servicios que presta protección y eso cómo ha mejorado la marca o cómo sienten ustedes esa experiencia de usuario con respecto a lo que los usuarios les mencionan o su perspectiva. Yo creo que es complementario a lo que te contaba ahorita, porque definitivamente el tener esas nuevas calificaciones de esas transacciones que están sufriendo esos rediseños y esas mejoras, el poder decir pasamos de 5 a 6 y vamos en 8 consistentemente arriba, ya hemos tenido muchas calificaciones en 9, pues eso, los que nos están calificando eso son nuestros clientes, los que están haciendo uso de la página y de las transacciones nuevas. Entonces, creo que esa es la línea que une esos dos puntos. Súper, muchísimas gracias Sandra por haber compartido tu experiencia con Runfalcon con nosotros. Nuevamente muchísimas gracias por tu asistencia. Fue súper valioso tenerte entonces dentro de este conversatorio. Esas respuestas nos dan como un panorama mucho más amplio de cómo funciona Runfalcon al interior de las organizaciones y de una organización como Protección. Gracias a ustedes que me sigan invitando a cositas entonces. Claro que sí, te tenemos ahí súper apuntada para que sigamos haciendo cosas chéveres en conjunto. Claro que sí, gracias. Demos entonces paso a nuestra ronda de preguntas. Como les contamos, tenemos unas preguntas previas que nos hicieron en nuestro formulario. Adicional también vía chat las pueden hacer. Recuerden que si tienen alguna pregunta dirigida, la pueden hacer perfectamente. Entonces, como quiero preguntarle algo a Sandra, lo pueden hacer. Y vámonos entonces con la primera pregunta. Esta pregunta es de Yancy Daniela de León Reyes de ACE Suiza y ella nos pregunta
cómo implementar exitosamente un equipo de calidad en equipos que trabajan bajo metodologías ágiles. Le doy entonces la palabra a nuestro invitado especial, nuestro CTO Raúl de Villa. Raúl, adelante. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Mira, la respuesta yo le voy a dar una vuelta y es desde la perspectiva de que en una metodología ágil la calidad debería estar involucrada dentro del desarrollo. Entonces no deberíamos hablar de implementar un equipo de calidad dentro de la implantación de un proyecto con metodologías ágiles, sino de cómo involucrar la calidad de una forma efectiva dentro del proceso de desarrollo y la entrega continua, ¿cierto? Alrededor de esto hay muchas buenas prácticas de mercado, pero lo respondería así, cómo involucrar la calidad. Y bueno, y ya Roberto nos dio muchos indicios de continuous testing, de parallel testing, que son técnicas que van inmersas dentro de las buenas prácticas de implementación ágil, implementación con metodologías ágiles, y también dentro de las buenas prácticas de entregar valor. El feedback temprano y continuo es una muy buena forma de validar si estamos entregando valor y qué tanto estamos entregando. Súper de acuerdo contigo, muchas gracias por tu respuesta. La segunda pregunta entonces es de Carlos Monsalve de Nequi y él nos dice, tengo curiosidad por conocer el proceso para habilitar la iniciativa. Carlos, me encanta esa pregunta y me la han hecho un montón de veces. Para habilitar la iniciativa es tan fácil como simplemente entrar a nuestra página web y solicitar un escenario de prueba. Entonces aquí, así como lo pides, es súper automático y así es como vas a tener entonces RunFalcon. Vamos entonces con la tercera pregunta. Nos pregunta Luis Alfredo Duarte de Procesix, ¿hacia dónde se dirige el testing? Entonces, Raúl, por favor, ayúdame respondiendo esa pregunta. Gracias, Ana. Yo creo que el mundo del desarrollo está cambiando. Hace muchos años veíamos, cuando empezó la ola del testing, veíamos la conciencia por la calidad que tenían las organizaciones, ¿cierto? Hace muchísimos años se hacían las pruebas de desarrollador, luego surgió el rol del tester como un factor fundamental en la validación de la calidad de las aplicaciones. Hoy en día yo veo que la tendencia ha seguido evolucionando y yo veo que todo lo alrededor del desarrollo de software está tendiendo hacia DevOps, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos que DevOps va más allá de entrega continua y entrega automática y integración continua. Hay un montón de términos que surgen alrededor de esto y se convierte como en un aliado en la transformación digital de las organizaciones. Entonces hay que poner todo junto, hay que poner desde la definición del producto hasta la implementación del producto, más las técnicas de calidad, y todo esto es lo que es DevOps. Entonces yo creo que hacia dónde se dirige la calidad, hacia lo mismo, ser parte integral de estas prácticas que permiten a las organizaciones entregar valor rápido y validar rápido hipótesis de mercado. Súper clara esta respuesta y yo creo que nos da como una visión muy amplia de hacia dónde va el testing. Vamos a seguir entonces con una pregunta de Balbina Elizabeth Ramos. Ella nos pregunta que le contemos acerca de análisis de pruebas. Raúl, entonces te doy la palabra. Bueno, lo importante para analizar las pruebas es la oportunidad de ese análisis. Vuelvo a las definiciones que nos hacía Roberto al inicio. No me sirve mucho yo tener los resultados cuando hacer las correcciones es mucho más caro que la implementación. Entonces, lo más importante para el análisis de pruebas es el momento y la temporalidad y el timing en que se haga. Mientras más temprano se haga, es mucho mejor. Ahora, desde las perspectivas, desde todas, Sandra decía, por ejemplo, aquí estamos en un webinar de performance, pero hay que analizar el producto con una visión más holística y poder contrastar información desde las diferentes perspectivas. Entonces, el resumen es el timing, hacerlo siempre con una intención. La intención siempre debe ser dar feedback oportuno y hacerlo desde una perspectiva, desde una visión holística del producto. Así es.
Tenemos entonces otra pregunta de Elkin Yesid Moreno de Like Comtic y él nos pregunta acerca de DevOps, que ya ahorita con Hacia dónde va Testing, pues nos empezaste como a contar acerca de DevOps, pero entonces aquí ahondémosle un poquito más a Elkin como en ese tema. Un saludo para Elkin. Elkin, mira, lo voy a marcar como dentro del contenido del webinar. Hay muchas estrategias que nos ayudan. Hablamos, por ejemplo, de toda la parte de scripts, hablamos de toda la parte de aseguramiento de calidad de la infraestructura, hablamos de muchas cosas alrededor de la eficiencia dentro del proceso de desarrollo, la eficiencia dentro del proceso de validación y verificación del producto. Entonces, DevOps yo lo veo como desde esa perspectiva. Es una herramienta a través de la cual las organizaciones pueden disminuir los costos de implementación y llegar mucho más rápido y más frecuente a un mercado que, como todos hemos visto, ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo estos 4 o 5 meses que han sido bastante traumáticos y significativos para la humanidad. Pero, por ejemplo, hace poco hablaba con un amigo que es CTO en una compañía grande de retail y él decía que el COVID ha sido el mejor consultor para transformación digital. Entonces, alrededor de todos estos estímulos externos, lo que nos ayuda a DevOps es a reaccionar rápido ante esos cambios que requiere el mercado, los que requiere la organización al interior. Para hacerlo rápido hay que basarse mucho en automatización, en repetibilidad y en un montón de habilidades que deben adquirir los equipos de desarrollo. Súper, súper completa esa respuesta. Y aquí tenemos una pregunta bien interesante. Andy Gómez nos pregunta si ya cuento con herramientas como JMeter, Gatling u otra herramienta orientada a pruebas de performance y tengo varios proyectos desarrollados con estas, ¿podría integrar estas pruebas con RunFalcon? Un saludo para Andy. Andy, depende. Tendríamos que entrar a analizar esos scripts que tienen y en caso de que sean compatibles, los podríamos importar. Pero lo primero es entender qué tienes, porque recuerda que como nos hablaban Ana y Roberto ahorita, no es tan importante el script como la definición del escenario. Incluso Roberto nos daba un ejemplo que para una misma transacción pueden haber muchos escenarios. Entonces, lo primero es entrar a entender la relevancia de ese script y luego entender cómo está construido ese script para poderlo incluir dentro de la plataforma. Muchas gracias, Raúl. Tenemos entonces una última pregunta de Luis Daniel Castellanos y él nos dice qué recomiendan para aprender a analizar los resultados de las pruebas, por ejemplo, el rendimiento de CPU o de tiempos de respuesta. Un saludo, Luis. Yo creo que lo más importante es qué datos tienes para analizar, porque cuando uno empieza a recolectar datos, puede estar recolectando datos verdaderos y datos falsos. Lo que hablaba ahorita del timing, en qué momento recolectaste cada uno de estos datos. Después de que tengas, lo primero es tener los datos correctos. Lo segundo es ponerlos en contraste. Bueno, y si la CPU haría así, ¿cuál escenario estaba ejecutando en realidad? Y ese escenario que representa para mi negocio que se comporte de una forma o que se comporte de otra. Entonces, todo hay que ponerlo en contraste con una necesidad de negocio, ¿cierto? Por eso nosotros nos basamos en los escenarios. Ahí en adelante es empezar a recolectar la información pertinente, ¿cierto? Nosotros durante la implementación de RunFalcon nos preguntábamos mucho eso, de cómo eliminar la entropía de un set de datos y cómo tener un análisis representativo para un negocio. Entonces, bueno, resumiendo, la respuesta es encontrar la información significante es vital. De ahí en adelante ya son cálculos estadísticos que son sencillos. Lo importante es entender cuál es la información que voy a analizar. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado en este espacio de ronda de preguntas. Hasta aquí entonces este tercer momento. Gracias por tu participación, gracias a todos por su participación. Sandra, fue muy valioso para todos haberte escuchado. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. Conocer tu experiencia fue muy significativo para todos.
Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. A Raúl también, a Raúl y a Roberto, muchísimas gracias por sus intervenciones. Esperamos entonces que todas sus inquietudes hayan quedado resueltas y de no ser así, los invitamos a seguir en contacto. Pueden escribirnos a contact@techandsolve.com con todas sus inquietudes o dejarnos sus comentarios en redes sociales. Por último, y para cerrar entonces este espacio con broche de oro, queremos invitarlos a solicitar su primer escenario de RunFalcon escaneando el código QR que está en la presentación o ingresando al enlace que les vamos a compartir entonces por el chat. Vamos a estar súper felices de atender sus retos de negocio. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, gracias por haber compartido este ratico con nosotros y esperamos que se hayan ido con unos conocimientos de qué es Performance, Parallel y Continuous Testing. Muchísimas gracias y feliz tarde.